Hay historias que no deben ser contadas, relatos tan oscuros y llenos de maldad que la misma luna parece apartarse de ellos. Esta es una de esas historias, una que ha permanecido en las sombras por generaciones, temida y olvidada por los más sabios del pueblo. Pero no siempre es posible escapar de lo que el destino tiene preparado, y la familia de la Luna Roja lo sabe mejor que nadie. En lo profundo de las montañas, rodeada por espesos bosques y nieblas densas, existía una familia conocida por su vínculo con lo sobrenatural. Los Zambrano, la familia de la Luna Roja, fueron los guardianes de un antiguo ritual, un pacto mortal sellado en sangre que los ató a las fuerzas más oscuras del universo. Cada vez que la luna tomaba su forma más roja, el pacto se renovaba, y el precio era uno: sacrificios humanos para mantener el poder de los ancestros. Muchos intentaron huir de esa maldición, pero todos fracasaron. Hoy, te traigo la historia de cómo una joven se vio atrapada en este pacto sin siquiera saberlo, obligada a enfrentar lo imposible para salvar su alma y la de sus seres queridos. Una historia donde la luna roja no solo ilumina el camino de los malditos, sino también el destino de aquellos que intentan desafiarla. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia cambiará para siempre la forma en que ves el poder ancestral. La historia de la familia Zambrano comenzó hace siglos, cuando los primeros miembros de la familia hicieron un pacto con seres oscuros bajo la luz de la luna roja. En aquel entonces, el poder de la familia era imparable: riqueza, influencia y un control absoluto sobre los pueblos cercanos. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. El pacto que habían sellado no era algo que pudieran romper, ni siquiera si quisieran. Alicia, la última descendiente de los Zambrano, había crecido entre rumores y murmullos sobre el pasado oscuro de su familia. Ella nunca creyó en las leyendas que su abuela le contaba a la luz de las velas, relatos sobre sacrificios, pactos y maldiciones. Pero cuando la luna roja comenzó a alzarse nuevamente en el cielo, algo dentro de ella sabía que el destino de su familia estaba a punto de cambiar. Esa noche, como si fuera una señal, una figura encapuchada se presentó en la puerta de su casa. El extraño hombre llevaba consigo un amuleto antiguo que, según él, pertenecía a sus ancestros. La luna roja está cerca, y el pacto debe cumplirse, le dijo sin mirarla a los ojos. Alicia, confundida y asustada, no entendía a qué se refería, pero algo en el tono de su voz le heló la sangre. Cuando la luna comenzó a teñirse de rojo, una sombra ominosa descendió sobre la mansión de los Zambrano. La familia de Alicia había estado marcada por generaciones. El extraño había regresado para cobrar la deuda que habían hecho sus antepasados, y Alicia, aunque ignorante de todo, se encontraba en el centro de un destino mortal. Ese mismo día, las puertas de la mansión fueron cerradas de manera misteriosa, y un pesado aire de terror envolvió a la joven. Cada rincón de la casa parecía ocultar secretos, y las paredes susurraban historias que nunca habían sido contadas. Mientras la luna roja ascendía en el cielo, Alicia comenzó a ver cosas que jamás pensó posibles. Las sombras se alzaban en los pasillos, los murmullos se convertían en gritos y una sensación de frío intenso la envolvía. A medida que avanzaba hacia el salón principal, un frío la recorrió por completo. Allí, en el altar familiar, se encontraba el antiguo grimorio que sus abuelos le habían prohibido tocar. Al abrir sus páginas, las palabras parecían moverse por sí solas, y lo que leyó la dejó paralizada. El pacto que su familia había hecho no solo pedía sacrificios humanos, sino que ataba a los descendientes a un ciclo interminable de maldición. Sin saber qué hacer, Alicia decidió enfrentar lo imposible, romper el pacto y salvar lo que quedaba de su familia. Sin embargo, el precio de la libertad era mucho mayor de lo que imaginaba. Para romper la maldición, debía encontrar la esencia del pacto y destruirla antes de que la luna roja alcanzara su punto máximo. Sabía que el tiempo corría, y su vida, y la de todos los que amaba, estaban en juego. Alicia no podía creer lo que había leído en las páginas del grimorio. Las palabras parecían escritas en un lenguaje antiguo, pero aún así podía entenderlas, como si una fuerza invisible las estuviera susurrando directamente a su mente. El pacto de su familia había sido sellado con sangre, y los sacrificios debían realizarse bajo la luz de la luna roja. Cada generación debía ofrecer algo de gran valor, y ahora le tocaba a ella cumplir con la macabra tradición, aunque no comprendía todo lo que ello implicaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Alicia guardó el grimorio y corrió hacia el sótano, donde se encontraba el antiguo altar familiar. Era allí donde todo había comenzado. En el centro de la habitación, una gran mesa de piedra estaba rodeada por extraños símbolos que brillaban débilmente. Un silencio mortal reinaba en el aire, y la temperatura había descendido drásticamente. El frío que sentía no era natural. Algo estaba cambiando. De repente,
Un fuerte golpe resonó en las paredes. Las velas en la sala comenzaron a parpadear, y una risa distante, casi imperceptible, se escuchó desde lo más profundo de la mansión. Alicia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y, sin pensarlo, comenzó a buscar entre los viejos estantes de la sala. Encontró un pequeño espejo cubierto de polvo, un objeto que parecía estar fuera de lugar. Al levantarlo, algo dentro de ella se agitó. El reflejo en el espejo no era el suyo, sino el de una figura sombría y de ojos brillantes que la observaba fijamente. La figura susurró en un idioma que no entendió, pero las palabras resonaron en su mente con claridad: «Has despertado a los antiguos». Alicia intentó apartar la mirada del espejo, pero algo la mantenía fija. La figura en el reflejo comenzó a moverse, como si tratara de atravesar el cristal y salir. El sacrificio debe cumplirse. El pacto será renovado. De repente, el espejo se rompió en pedazos, y Alicia cayó de rodillas. En ese momento, las puertas del sótano se cerraron de golpe, y la oscuridad que la rodeaba se tornó aún más densa. El aire se volvió pesado, como si el mismo peso del pasado de su familia cayera sobre ella. Con el corazón en la mano, Alicia se levantó lentamente. Sabía que el tiempo se agotaba. La luna roja estaba cerca de alcanzar su punto máximo, y la maldición de los Zambrano no perdonaba. Las voces de los antiguos, los espíritus que habían sido sellados con el pacto, comenzaban a susurrar, exigiendo que el sacrificio se cumpliera. Aquel que rompiera la tradición sería condenado, y Alicia era la elegida. ¿Pero quién debía hacer el sacrificio? ¿Era ella misma la que debía ofrecer su alma para liberar a su familia de la oscuridad que los acechaba? A lo lejos, en las sombras del sótano, vio la figura encapuchada del extraño que había venido a su puerta. Estaba de pie, inmóvil, observándola con una sonrisa maliciosa. «Es tu destino, Alicia», dijo el extraño con una voz grave. «Eres la última esperanza de los Zambrano. Solo tú puedes decidir quién debe pagar el precio. O salvarás a tu familia, o los condenarás para siempre». Alicia, con el alma destrozada, miró al extraño. La decisión que tenía que tomar no solo determinaría el destino de su familia, sino también el suyo propio. Ya no había marcha atrás. El frío que Alicia sentía no era solo físico, sino algo mucho más profundo, como si el peso de siglos de oscuridad y sacrificios cayeran sobre sus hombros. La figura encapuchada frente a ella la observaba con una calma inquietante, como si estuviera esperando que tomara una decisión fatal. Sus palabras retumbaban en su mente, llenándola de dudas. Solo tú puedes decidir quién debe pagar el precio. O salvarás a tu familia, o los condenarás para siempre. La joven intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Estaba atrapada entre el miedo y la confusión, sin saber cuál era el camino correcto. La luna roja brillaba intensamente en el cielo, y a medida que su luz teñía la mansión, Alicia sentía que el tiempo se aceleraba. No podía huir, ni escapar de lo que había sido sellado por generaciones de su familia. La maldición de los Zambrano ya estaba en marcha, y el sacrificio debía cumplirse. El extraño encapuchado dio un paso hacia ella, su figura imponente y su voz grave como un eco del pasado. «Eres la última de los Zambrano, la última en la línea de sangre. ¿Te atreverás a romper el pacto que tus ancestros hicieron? O, como ellos, serás una víctima más de su codicia y deseo de poder». Alicia miró alrededor del sótano, ahora más oscuro que nunca. Las sombras parecían moverse, susurrando nombres y relatos de aquellos que habían caído antes que ella. Los sacrificios de generaciones pasadas, las almas que habían sido ofrecidas en ese mismo altar. ¿Quién debía morir para que la familia fuera liberada? ¿Era ella la elegida para cumplir con la voluntad de sus ancestros, o podía desafiarlo todo y liberar su alma de esa condena ancestral? Mientras pensaba en estas preguntas, recordó a su madre, a su abuela, ambas figuras de su familia que habían vivido bajo el peso de la maldición. Su madre había desaparecido sin dejar rastro, como si la oscuridad la hubiera devorado, y su abuela había muerto antes de poder contarle más sobre el pacto. Alicia nunca entendió por qué esas mujeres, tan fuertes y llenas de vida, nunca pudieron escapar del destino que les había sido impuesto. ¿Acaso voy a seguir este ciclo?, pensó Alicia, mientras la figura encapuchada avanzaba hacia ella. El extraño parecía más cercano, y su aliento gélido la envolvía, haciéndola sentir como si se estuviera desvaneciendo en las sombras de la mansión. Sin embargo, algo cambió en Alicia. Un sentimiento profundo de rabia comenzó a arder en su interior. Ya no quería seguir la tradición de su familia. No quería ser parte de la oscuridad que había gobernado durante siglos. Quería liberarse. Quería salvar a su familia, aunque para eso tuviera que desafiar lo imposible. «No más sacrificios», susurró,
con la mirada fija en el extraño. El rostro del encapuchado se torció en una mueca de desdén. Crees que puedes romper el ciclo, pero no entiendes lo que eso implica. El precio de la libertad es la muerte. La muerte de alguien muy cercano a ti. Y ahora, es tu turno de decidir, ¿quién será el sacrificio? La figura extendió su mano, y Alicia sintió que algo invisible la empujaba hacia el altar. Un poder ancestral parecía arrastrarla hacia él, como si la mansión misma estuviera reclamando lo que le correspondía. En ese momento, Alicia comprendió lo que debía hacer. Su familia había hecho este pacto. Pero ahora, ella podía tomar control. Con una respiración profunda, la joven levantó la cabeza, enfrentando al extraño con una decisión clara en sus ojos. No será un sacrificio. Ningún zambrano más será víctima de esta maldición. Con un grito desesperado, la figura encapuchada levantó sus manos, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si un poder invisible luchara por retenerla. Las sombras se alzaron con furia, y Alicia sintió como el peso de su decisión comenzaba a desencadenar una reacción impredecible en la mansión. El pacto estaba en juego, y Alicia, al enfrentarse a la maldición, estaba dispuesta a destruirlo de una vez por todas. Alicia sentía que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si todo el universo estuviera esperando el momento decisivo. La figura encapuchada, ahora más imponente, seguía observándola, su presencia envolviendo el sótano con una oscuridad palpable. El tiempo parecía haberse detenido, y, por un momento, la joven pensó que la mansión misma la había apresado en sus muros, dispuesta a cobrar el precio por desafiar una tradición de siglos. La luna roja, que comenzaba a ascender más allá de las ventanas, iluminaba el sótano con su luz carmesí. Alicia sabía que tenía poco tiempo. El extraño había dicho que el sacrificio debía ocurrir antes de que la luna alcanzara su punto máximo. No podía dudar. El destino de su familia y el suyo propio dependían de la decisión que estaba a punto de tomar. No será nadie más. Romperé el pacto, gritó Alicia con firmeza, alzando las manos hacia el altar. Su corazón latía con fuerza, pero la rabia y la determinación llenaban su ser. Este ciclo se rompe esta noche. El encapuchado comenzó a reír, una risa profunda y gutural, como si hubiera escuchado la confesión más absurda. No entiendes, Alicia. El pacto no puede ser destruido. Es más antiguo que el mismo tiempo. La sangre que corre por tus venas no está hecha para la libertad. Estás condenada. Pero Alicia no retrocedió. El poder de las generaciones de su familia, atado a esa maldición, comenzaba a quemar en su interior como una llama inextinguible. No soy una prisionera más de tu maldición. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las paredes de la mansión crujieron, y el aire se llenó de una energía que Alicia nunca había experimentado. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con un resplandor oscuro, y una sombra gigante se formó detrás de la figura encapuchada, como si el pacto mismo estuviera cobrando vida. Las cadenas en el suelo se levantaron, como serpientes dispuestas a devorarla, pero Alicia las esquivó con agilidad, avanzando hacia el altar con la firme decisión de destruirlo. Levantó la mano, y en ese momento, la llave que había encontrado antes brilló con intensidad. Era la clave, la pieza final para romper la maldición. El extraño, al ver que Alicia estaba decidida a destruirlo todo, se lanzó hacia ella con una velocidad inhumana. «No puedes», gritó, mientras el aire se volvía aún más denso, como si la oscuridad intentara devorarla por completo. Pero Alicia, con el corazón acelerado, insertó la llave en el altar, y un destello de luz cegadora llenó la habitación. En ese instante, la mansión empezó a crujir con fuerza. Las paredes se agrietaron, y las sombras que antes parecían eternas se disiparon, como si el pacto que había atado a los Zambrano por siglos finalmente estuviera siendo deshecho. Pero no fue solo la mansión lo que comenzó a desmoronarse. La figura del extraño empezó a desintegrarse, como si su esencia misma estuviera siendo arrancada de este mundo. Alicia, al ver cómo la oscuridad se disolvía ante ella, sintió una ola de liberación recorrer su cuerpo. Las cadenas caían, las sombras se desvanecían, y por primera vez en generaciones, la familia Zambrano estaba libre. Pero la victoria de Alicia no fue sin costo. La figura encapuchada, ahora completamente desintegrada, dejó escapar un grito que resonó en las entrañas de la mansión. El precio de la libertad es alto. La maldición de los Zambrano no será olvidada. Siempre volverá. El suelo de la mansión comenzó a colapsar. Alicia corrió hacia la salida, mientras el lugar se desmoronaba a su alrededor. Sentía que el peso del pasado se desvanecía con cada paso, pero también sabía que la maldición de los Zambrano jamás sería olvidada, y que su familia había pagado el precio de siglos de oscuridad.
Alicia corría a través de los pasillos oscuros de la mansión, el sonido de los escombros cayendo detrás de ella como una condena que no podía escapar. Cada paso que daba, sentía que la mansión se derrumbaba sobre ella. Las paredes se agrietaban y el techo crujía con la fuerza de la oscuridad que finalmente se desvanecía. La llave que había usado para romper el pacto, aún caliente en su mano, brillaba tenuemente, como si estuviera absorbiendo la energía residual de la maldición. ¿Lo logré? ¿Realmente lo he logrado?, pensó, entrecerrando los ojos hacia la neblina que invadía el aire. La mansión, que durante tanto tiempo había sido su cárcel, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Y mientras sentía que la maldición se desvanecía, también percibía algo mucho más extraño, un vacío en su interior, como si una parte de ella misma se estuviera desvaneciendo con la desaparición de la maldición. Alicia finalmente llegó a la salida de la mansión. La luna roja brillaba en el cielo, ahora solo una sombra distante de lo que había sido su poder. Al cruzar el umbral de la puerta, la joven sintió una extraña paz, como si una pesada capa hubiera sido levantada de sus hombros. Pero algo no estaba bien. El aire, que antes estaba lleno de terror, ahora estaba impregnado con una sensación de vacío absoluto. De repente, Alicia escuchó un susurro suave en la oscuridad. No es tan fácil escapar. Al voltear, vio una figura emergiendo de las sombras, una figura familiar, que había visto antes en el reflejo del espejo antiguo. Era su madre. Pero algo estaba mal. La mujer que apareció ante ella tenía los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Su rostro, normalmente suave y lleno de amor, estaba ahora retorcido en una mueca de angustia. «Madre. ¿Pero cómo?». Alicia balbuceó, retrocediendo, incapaz de comprender lo que veía. «No he podido escapar». La voz de su madre sonó como un eco lejano, como si viniera de otro tiempo y espacio. «El precio del pacto no es solo sangre. Es un alma perdida, y mi alma nunca regresó». Alicia intentó acercarse, pero su madre retrocedió, como si una barrera invisible la separara de ella. La figura de su madre comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí solo la figura espectral de lo que había sido. «Te lo advertí, hija. El pacto es eterno, aunque tú lo hayas roto». Alicia, en estado de shock, intentó comprender lo que había sucedido. Sabía que la maldición había sido deshecha, pero el precio de esa libertad parecía ser más profundo de lo que imaginaba. Su madre, aunque libre de las sombras que la habían atrapado, ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. La maldición no se rompía por completo, solo se transformaba. Con el corazón roto, Alicia se dio cuenta de que la libertad que había ganado no era completa. Su familia había pagado un precio que no podía comprender del todo. Las sombras de su linaje seguirían persiguiéndola, aunque no en la forma en que había temido. El extraño encapuchado, que había sido destruido en la mansión, ahora se había transformado en algo mucho más peligroso. Su figura espectral flotaba en el aire, apenas visible pero aún presente. «Te dije que no podías romper el ciclo». Su voz resonó en la mente de Alicia, provocando una sensación de desesperación aún mayor. «La maldición no se va, solo se esconde en las sombras. ¿Y tú? Tú eres la nueva guardiana de esa oscuridad». Alicia miró al horizonte, donde la luna roja comenzaba a desvanecerse, pero una sensación de peso eterno permanecía sobre ella. ¿De qué le sirvió liberarse, si la condena de su familia seguía viva, ahora en su interior? El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el eco de antiguos gritos de sacrificio. Alicia cerró los ojos y comprendió, con horror, que la verdadera libertad no la encontraría nunca más. El pacto de los Zambrano ya no vivía en los muros de la mansión, sino en su propia alma. Alicia se encontraba sola, bajo el brillo apagado de la luna, mirando las ruinas de la mansión Zambrano, el lugar que había sido su prisión y su legado. El viento aullaba entre las ruinas, llevando consigo ecos de antiguas promesas rotas, de pactos sellados con sangre. La figura espectral de su madre había desaparecido, pero sus palabras seguían resonando en su mente. «El pacto no se rompe, solo se esconde en las sombras». Las horas pasaban y la oscuridad se hacía más densa. Alicia sentía una presión creciente en su pecho, como si las sombras estuvieran apoderándose de su alma. Aunque había logrado escapar de la mansión, algo mucho más siniestro se había apoderado de ella. El peso del destino de los Zambrano, la maldición que había arrastrado a su familia durante generaciones, ya no era solo una historia del pasado. Ahora, esa oscuridad vivía dentro de ella. A lo lejos, la figura encapuchada del extraño apareció una vez más, esta vez no como un hombre físico, sino como una sombra que flotaba sobre el suelo. Su voz grave y penetrante se filtraba en su mente.
Te dije que no podrías escapar. La maldición de los Zambrano no se rompe. Solo te has convertido en la nueva guardiana de la oscuridad. Alicia intentó alejarse, pero algo la detenía. Cada paso que daba la acercaba más a las ruinas de la mansión, a ese lugar lleno de recuerdos dolorosos, donde la historia de su familia se había escrito con sacrificios y sufrimiento. Su alma, marcada por el sacrificio de generaciones pasadas, ahora estaba atada a una carga que no podía soltar. «No, no puede ser», susurró, pero las sombras que la rodeaban empezaron a moverse, como si estuvieran tomando forma. La luna roja, que alguna vez había sido su salvación, ahora iluminaba la escena con una luz siniestra, como un recordatorio de que la condena de los Zambrano no tenía fin. Las figuras de sus ancestros comenzaron a materializarse a su alrededor, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. «Estamos contigo, Alicia. Siempre lo hemos estado». Las voces de sus antepasados susurraban en el aire, y Alicia sintió como si las sombras de su linaje la atraparan. Había roto el ciclo, sí, pero ahora, ella misma se había convertido en la pieza final del pacto. En ese instante, comprendió que no podía huir de la oscuridad que había heredado. El pacto había dejado una huella imborrable en su alma, y aunque la mansión se había desmoronado y el sacrificio ya no se había cumplido de la forma tradicional, la maldición no podía desaparecer por completo. Alicia se había convertido en la nueva guardiana de esa oscuridad, la nueva fuente de sacrificios que alimentaría el ciclo. El extraño, ahora completamente desvanecido en las sombras, dejó escapar una última risa, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. La luna roja vuelve cada siglo, pero este ciclo no terminará nunca. Ahora eres la última de los Zambrano. Te has convertido en lo que más temías. Alicia, con el alma rota, observó el lugar donde alguna vez estuvo la mansión. El sonido de los ecos lejanos de la historia de su familia le recordaba que, aunque su lucha había sido valiente, el precio de la libertad nunca había sido tan alto. Ahora ella llevaba sobre sus hombros la maldición que había gobernado a su familia por siglos. Sin poderlo evitar, la oscuridad comenzaba a crecer dentro de ella, como si fuera una sombra eterna que no podía escapar. Con una última mirada al horizonte, donde la luna roja comenzaba a desvanecerse, Alicia entendió que no importaba cuánto intentara, siempre sería parte de la maldición. La condena era eterna, y la oscuridad viviría dentro de ella para siempre. La familia Zambrano nunca sería libre. Alicia, parada en el umbral de lo que una vez fue la mansión de los Zambrano, miraba al horizonte, donde la luna roja ya comenzaba a desvanecerse, pero su luz seguía resonando en su alma. La maldición de su familia, que había marcado a generaciones, no había sido destruida como ella pensaba. En su lugar, se había transformado en algo mucho más profundo, algo que ahora llevaba consigo, incrustado en cada fibra de su ser. Los ecos de los sacrificios de sus ancestros aún resonaban en sus venas. La oscuridad que había tratado de desterrar nunca desaparecería. Alicia había intentado escapar de ella, pero al hacerlo, había sellado su propio destino. No era la última víctima de la familia Zambrano, ni la última guardiana de la maldición, sino el eslabón que la mantenía viva. Su alma estaba marcada para siempre, y aunque la luna roja ya no brillaba con la misma intensidad, su luz había dejado una huella permanente en el mundo de los vivos y los muertos. La maldición nunca se rompe, solo cambia de forma, susurró la voz de su madre, una presencia que ahora se había convertido en parte de la sombra eterna que perseguía a los Zambrano. Alicia comprendió que no importaba cuántas veces luchara contra la oscuridad, ésta siempre encontraría una forma de regresar. El pacto estaba sellado, y ella ahora era su guardiana. Aunque su familia estaba finalmente liberada de los horrores físicos de la mansión, Alicia nunca sería completamente libre. Cada noche, la sombra de la luna roja la perseguiría, como un recordatorio de que el precio por la libertad era mucho más que sangre. Era el sacrificio de su alma, de su humanidad, y del peso de generaciones de secretos oscuros. Con una última mirada al vacío donde su familia una vez residió, Alicia se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano. Había enfrentado la oscuridad y había vencido, aunque el costo fuera demasiado grande para comprenderlo completamente. Mientras las sombras caían sobre ella, un suspiro de despedida escapó de sus labios. El ciclo continuaría, pero ahora, la maldición de los Zambrano viviría en sus ojos, en su alma. Comparte esta historia si tú también crees que algunos secretos deben permanecer enterrados.